a Realidades Cambiadas. Es un gusto estar con ustedes hoy, que nos permitan estar en su casa y que podamos estar juntos aprendiendo algo nuevo. Hoy tenemos un tema importante que es experiencias sobrenaturales. Las cosas comunes, cotidianas, son las cosas naturales, las que vemos, olemos, sentimos, podemos razonar, podemos ver, podemos oír. Pero las cosas sobrenaturales es otra cosa. Buen día. Buen día, pastora. Estamos, qué bueno el tema de hoy, ¿no? Vamos a contar una de las experiencias sobrenaturales que un poco pasó con tu vida fundamentalmente y bueno, fue en un tiempo cuando recién nos casamos y fue una de aquellas experiencias donde Dios nos ha llevado a confiar en Él y al tener, a descubrir esa fe que muchas veces todos necesitamos para saber que Dios es un Dios real, para saber que Dios es un Dios que aunque no podamos ver, Él está presente. Que se cumple su palabra, que nunca nos va a dejar, que Él está en los detalles, que Así siempre es. nos cuida, pase lo que pase, Él está con nosotros. Así es, así que por lo menos una de aquellas experiencias que les vamos a contar hoy, que sucedió a través de un accidente que tuvo Liliana. Pero antes de entrar en el tema, vamos a hablar, ¿qué te parece si vemos la pantalla? Ahora mismo está saliendo. Algo muy importante que venimos repitiendo, que tenemos que saber todos, que la Biblia es un libro actual. No es un libro de historia, no es un libro de antropología, si bien sirve para eso, y que puedes apoyarte en que Dios no cambia. A través de los siglos Dios es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Y que los personajes bíblicos que estamos viendo nos dan un ejemplo que nos permiten ver algún principio espiritual. Sirven para saber que eran personas comunes como nosotros o que les pueden estar pasando las mismas cosas que nos pasan hoy a nosotros, pero que los principios espirituales que están en la Biblia se cumplen siempre. A través de todos los siglos se cumplen y los podemos usar como ejemplos. Continuamos entonces hoy justamente viendo el programa que tiene que ver con aquello que es sobrenatural. Experiencias sobrenaturales, ¿no? Entonces vamos a contar, pastora, pero antes vamos a leer el versículo y vamos a contar un poco qué nos sucedió en aquella experiencia. Dice Juan 11:40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hay un secreto aquí que es creer, ¿no es cierto? Jesús les dijo, si crees vas a poder ver la gloria de Dios. Si uno no cree, seguramente no. Claro, por lo que dice el versículo. Y a nosotros nos pasó ese día que era una tarde muy linda y de pronto había salido con la bicicleta, ¿no? Habías ido a comprar unas cosas y bueno, tuviste un accidente. En la esquina pisé verdín en una canaleta y yo no veía que abajo había verdín, así que volé con la bicicleta. Y la bicicleta, el pedal de la bicicleta, que era de metal, me fracturó el tobillo en 3 partes. Así que fue bastante complicado, pero bueno, fuimos al hospital y el médico, el traumatólogo decía que la reducción no funcionaba. La reducción es acomodar los huesos y esperar que se queden en su lugar. Así claro, que él quería operar. Yo quiero recordarle que bueno, cuando fuimos a ir era para probar nuestra fe, ¿no? Que estábamos los dos y éramos nuevos en todo esto, nuevos en el barrio, no conocíamos a nadie, pero gracias a unos vecinos nos llevaron a vos y a mí al sanatorio, y yo recuerdo que antes de esa reducción, pastora, él me dijo, anda a buscar ropa para un mes, porque ella se va a quedar internada un mes, porque realmente hay que operar y hay que poner placas de metal, y bueno, y la recuperación después va a haber yeso y después va a haber que operar de nuevo. Y bueno, cuando yo escuché eso dije, Señor, toma sus palabras, porque realmente era algo muy difícil. ¿Pero qué fue lo que sucedió, pastora? Y bueno, mientras tanto, en el quirófano yo le pedí al médico que hiciera la reducción, que intentáramos con la reducción, que si no funcionaba yo le permitía que me operara todas las veces que quisiera. Así que cuando él acomodó los 3 huesos que estaban caídos, fracturados, mal, movidos de lugar, en el monitoreo de rayos no se veía la fractura. Se habían acomodado de tal manera que no se veía la fractura. Así que después... Yo recuerdo que en ese momento me contaste
que el médico dudó porque dijo, me parece que me equivoqué de pierna. Le sacamos la radiografía. Sí, estaba haciendo un chiste porque el tobillo estaba muy inflamado, al doble de su tamaño, triple, pero dice, bueno, vamos a poner un buen yeso porque después dicen que Dios lo hace todo, porque yo le decía, usted no cree en los milagros de Dios, intentemos con la reducción y después vemos. Así que dice, Claro, vamos a poner un buen yeso, si no... qué locura, ¿qué te llevó también a pensar eso? Porque sabiendo que el mismo profesional había dicho que estaba astillado, no había forma de acomodar esos pedacitos que se unieran de esa manera. Y bueno, yo recuerdo que cuando eran las 11 de la noche, yo llego y estaba esperando, te sacan del quirófano y no te habían operado. Eso fue lo increíble. Me dijiste, no, no me operaron. Pero cuando viene el médico, se acerca, me toca el hombro y me dice, bueno, se va a quedar hasta las 6 de la mañana y te la llevas directamente, ¿no? Y yo dije, tremendo lo que Dios ha hecho. Pero ¿qué fue, pastor, aquello que no nos quedamos con esa idea? Porque sabíamos que el médico recién comenzaba, se había recibido hace poco, y entonces decidimos llevar esas placas para que la viera el jefe de traumatología del Hospital San Martín. Así que él dijo... Era una eminencia, ¿no? ¿Qué un hombre pasó? conocido. Le pasó un micro por encima a este pie. Y dice, ¿quién hizo este trabajo? Porque estaba perfecto. Pero el médico creía realmente de que el hueso se iba a caer y se iba a mover y se iba a desplazar, que no iba a resultar el trabajo. Así que me hizo varios controles y él veía que el hueso quedaba en su lugar a los 10, a los 15, a los 20 días. Así que no lo podía creer. Pero bueno, su diagnóstico era que yo no iba a volver a caminar y que si caminaba, iba a caminar con mucha dificultad. Así que sí, primero me vio con muletas, después con bastón y después sin nada y no podía creer. Y realmente después seguí jugando al pádel, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo no jugamos al pádel, no? Y eso jamás apareció ahí, ni los días de lluvia, como se decía, ni los días de... Cómo es tremendo cómo Dios hace las cosas, ¿no? Yo creo que contamos una de las experiencias y quizás eso a nosotros nos llevó también a tener una vida de fe. Porque qué importante es cuando le pedimos a Dios, no solo en las situaciones difíciles, pero las situaciones difíciles son las que comúnmente nos marcan, las que comúnmente hacen de nuestra vida ya no una experiencia como estamos hablando, sino un encuentro con Dios. Cuando nosotros tenemos ese encuentro con Dios, ahí se empiezan a generar cosas que son poderosísimas. Y esto nos llevó a nosotros, pastora, no solo a haberlo vivido nosotros, sino que a partir de ahí, cuando leemos la Biblia y vimos que Dios no ha cambiado, que es el Dios que sigue haciendo milagros, eso nos llevó ya no solo a vivirlo nosotros como una bendición y como una experiencia, sino a pensar un poco más allá. ¿Por qué no llevar esto? ¿Por qué no darlo? ¿Por qué no compartirlo? Claro, cómo ver la gloria de Dios en las cosas cotidianas. Por eso yo le decía al médico, usted no cree en los milagros, yo sí creo en los milagros. Y él decía, bueno, vamos a hacer bien un yeso porque si no dicen que todo lo hace Dios y que uno no hace nada. Pero realmente ese trabajo lo hizo Dios y no fue la mano de los médicos, sino que fue un milagro porque los huesos se habían acomodado de tal manera que no se veían las 3 fracturas. Claro, y bueno, por lo menos yo creo que Dios usó las manos de ese médico. Dios tiene formas de sanarnos, pero vamos a ver otras posibilidades luego en el segundo bloque. ¿Qué te parece, pastora? Vamos a ver un videoclip y nos preparamos para la segunda parte entonces. I walked condemned in darkness.
estamos en Realidades Cambiadas compartiendo con ustedes experiencias sobrenaturales. Ese Dios que está siempre con nosotros, que nunca nos abandona, que está en todos los detalles, que nos acompaña siempre y que cuando nosotros le creemos dice que vamos a ver su gloria. Si creemos. Y en este caso, cuando yo tuve esa triple fractura, recuerdo que declaré que Dios hace milagros y que el diagnóstico de los médicos era que no iba a volver a caminar, que no iba a solucionarse sin cirugía, que no iba a resultar, pero yo resistí y decía, esto va a funcionar. Si no funciona, bueno, vemos, pero Claro. estaba segura de que iba a funcionar. Creo que son situaciones de fe que tienen que ver con, a veces, la fe que nosotros creemos tener y no tenemos. La gente dice, si yo creo en Dios, pero la Biblia, yo aprendí que no habla de esa fe que comúnmente decimos. A veces podemos creer intelectualmente, pero lo que Jesús le había dicho a la hermana de Lázaro, le dijo, ¿no crees, no te dije que si creyeres verás la gloria de Dios? En este caso tuvimos que poner a prueba y teníamos toda la ciencia y un diagnóstico. Y por alguna razón nos tomamos de Dios y decidimos hacer lo mismo. Señor, quiero ver tu gloria. Y vimos su gloria. ¿Por qué? Porque la ciencia había dicho, y no quiero descalificar a la ciencia, sino que a veces donde la ciencia no puede, Dios puede. Y a partir de ahí, decir, bueno, le dijiste algo, le preguntaste y declaraste una palabra. Y esto en la fe es muy importante, declarar una palabra. ¿No cree que Dios puede hacer milagros? La pregunta se la hiciste al médico, no te la hiciste, sino que ya tenías la respuesta. Pero ¿cómo aprendemos nosotros que a través de esa experiencia hemos vivido, yo no voy a exagerar, cientos de experiencias? Cientos de experiencias ya no en nuestra propia vida, sino cientos de experiencias como pastores con la gente. Cientos de experiencias de llegar y ver un diagnóstico que es terminal, hasta tal punto que han llegado a desahuciar y dicen no va a pasar de esta noche. Y de pronto la persona recuperarse completamente y no tener secuelas. Esto es lo maravilloso que Dios hace, ¿no? La persona, cuando Dios toca y interviene, hay un milagro que no se puede conocer, porque la Biblia habla de los dones de sanidades. Dice que hay varios dones de sanidades, pero habla del don de milagros. El don de milagros, ¿qué es? Es poner un órgano donde no existe, donde fue extirpado. Poner una pierna donde la pierna no está, o como hemos visto, poner en la cavidad del ojo. En la cavidad orbital. En la cavidad orbital, así es, pastora. Y poner un ojo y la persona ver. Cosas que, bueno, son imposibles. Pero lo bueno es que Dios no cambia, pero quizás entonces la pregunta sería, ¿cómo es nuestra fe? Porque cuando Jesús habló, dice que Él es el Dios de verdad. Él dijo, yo soy la verdad, ¿no? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. No dijo, yo contengo la verdad, yo tengo la verdad, sino dijo, yo soy. La verdad es, y mi persona es una sola cosa. Así que Él no puede mentir. Y dice, Él resucita a los muertos y Él no ha cambiado. Bueno, ¿cuántos muertos vimos resucitados nosotros? Nos contaron de un caso de una jovencita que vino a la iglesia un día, pero hay un pastor ahí, Liliana, hay un pastor en México que estuve leyendo los otros días, que ya llega al caso 480 resurrecciones de muertos. Vive en la montaña, es un hombre que ora a Dios y lo he visto en seminarios hablando y predicando acerca de eso que Dios le ha entregado. Pero por eso creo que es una buena oportunidad para aquel que nos está mirando, porque quizás alguien esté pasando por una situación incómoda. O un diagnóstico difícil. Exacto. Un diagnóstico irreversible, un diagnóstico que para la ciencia no tiene solución. Bueno, hay que aferrarse a este Dios, el mismo Dios que resucitó a Lázaro después de 4 días, que teóricamente ya estaba en descomposición. Este mismo Dios es el Dios que tenemos nosotros hoy, porque Dios no ha cambiado. Es el Dios del pastor de México que oró por tantos miles de muertos y resucitaron varios, 400 y pico, es casi 500, un 480. número tremendo. Así que Él no pierde oportunidad
cada velorio que va, ora por resurrección. Y dice, si crees, verás la gloria. Si crees. A veces no, o no creemos, o no lo declaramos, o no estamos seguros, o nos parece que los milagros han sido para otra época. No. O que no somos merecedores también. Claro. ¿Qué se va a fijar Dios en nosotros? Claro. Y muchas veces pensamos que Dios se va a manifestar viendo que podamos sentirnos mal o muy caídos, y a Dios no le mueve la mano en nuestra situación, y lo digo con respeto para que se entienda y no se confunda. A Dios la mano se la mueve nuestra fe. Claro, por eso dice, si crees, vas a ver la gloria. Claro. A veces no nos creemos dignos de que Dios haga un milagro con nosotros, o pensamos que Dios no quiere hacerlo, y solamente tenemos que creerlo, porque no es nuestra capacidad, no es nuestra inteligencia, no es porque oramos más, oramos menos, sino por nuestra fe. Si nosotros tenemos la fe suficiente, vamos a ver la gloria de Dios. Claro, y es importante, pastora, que entendamos que nunca una religión nos puede llevar a Dios. Creo que una vida que uno va a una iglesia, llámese evangélica, así como somos nosotros, o cualquier otra iglesia donde uno hace la vida y lleva y dice, bueno, cumplo con esto y hago todos los ritos necesarios porque creo en Dios, pero ese Dios está lejos. Ese Dios no responde a las oraciones. Ese Dios, cuando alguien se enferma, se tiene que morir, porque indudablemente no hay forma de que pueda resurgir la vida, de que pueda resurgir un milagro. Esa persona que cuando está mal puede pedir y decirle, Señor, si tú me pudieses ayudar, pero la respuesta nunca llega, no sirve. No sirve, porque si Dios es un Dios real, es un Dios que no miente, no es hombre que se vuelve atrás. Entonces hay un problema, y no creo que el problema sea de Dios. Creo que el problema es nuestra fe en quienes creímos, en quienes estamos creyendo. A veces nosotros decimos creer en Dios, pero cuando tenemos un problema, lo primero que hacemos es buscar un hombre, es buscar una solución, es ir al médico inmediatamente, y yo no digo que no vayamos al médico, pero si tenemos que ir al abogado, y de pronto el médico se transforma en Dios. El primer lugar se lo damos al hombre. Yo confío en Dios, pero voy a buscar todos los estudios médicos para que la ciencia me diga. Y Dios dice, yo soy tu sanador. Entonces yo necesito primero decir, Señor, ante cualquier circunstancia, tú eres mi sanador. Y luego si veo que no hay una respuesta, como hubo una vez en la Biblia, en el caso de Pablo, que pedía aparentemente por una cuestión y le dijo, bástate mi gracia, porque él estaba pasando por una necesidad, pastor, y creemos que era una enfermedad, y lo pidió 3 veces. Y Dios le dijo, como si hubiese un propósito, no voy a quitarte esto porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora, muchos pueden malinterpretar de que Dios nos manda estas cosas y que Dios es el que trae las enfermedades y que necesitamos vivir una cruz y que tenemos otra vida que hemos purgado, y la Biblia dice que se vive y se muere una vez y para siempre. Estamos hablando de la Biblia. Pero es llamativo que el 90% de las cosas que Jesús hizo fue sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, limpiar a los leprosos, y estuvo 3 años prácticamente desarrollando esa tarea, predicando el mensaje de salvación, predicando el mensaje de vida, para que el hombre tenga una vida abundante y con propósito, para que el hombre, como dice la palabra, quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, tu vida espiritual. Claro, porque el Dios que nosotros tenemos no quiere que estemos ni enfermos, ni tristes, ni en pobreza. Muchas veces confundimos humildad con pobreza. Humildad es delante del Señor saber que no podemos hacer nada sin Él, y saber que su palabra es la última palabra y la palabra certera. Nosotros muchas veces le creemos a los abogados, a los médicos, a un amigo, una prima, un pariente, un vecino, en lugar de creer que Dios quiere sacarnos de ese problema, que Dios quiere sacarnos de esa enfermedad, que Dios quiere hacer algo sobrenatural y mostrar su gloria. Así la persona esté muerta hace 4 días, como Lázaro en este caso, pero si creemos vamos a ver su gloria. Solamente hace falta fe en Él, fe en que Él quiere hacerlo y es el único que puede hacerlo. Así que te desafiamos en esta mañana. Qué tremendo el poder escuchar, porque quién sabe tus situaciones, digas, ya me dijeron lo que tengo.
ya sé lo que está pasando por mi cuerpo, sé lo que está pasando en la justicia, sé lo que voy a enfrentar, y decir, bueno, quizás no pueda cambiarlo porque ya es lo que me tocó. Pero en la Biblia encontramos que la gente que creyó rompió ese esquema de pensamiento y hizo algo diferente, algo distinto, algo que dijo, bueno, yo lo he perdido, como aquella mujer que 12 años estuvo enferma, fue a los médicos, perdió todo lo que tenía, pero dice que después de los 12 años estaba cada vez peor. Y dijo, bueno, me queda una, si tan solo lo hiciera, si tan solo tocar el manto de él, seré sana. Y empezó a correr entre la gente, había un gentío tremendo y ella lo único que sentía era decir, si tan solo puedo tocar su manto voy a ser sana. Echó por tierra 12 años de haber fracasado en todo y dice que cuando lo hizo, dice que al instante lo tocó y quedó sana. Jesús se asombró y dijo, entonces, ¿quién me tocó? Porque salió poder de mí. Y bueno, dice que cuando preguntaron y averiguaron, la vieron y ella se arrepintió y de esa manera entonces la sanidad tocó su cuerpo y ella le dijo, Señor, yo estaba enferma, y le dice, hija, conforme a tu fe te sea hecho, vete en paz. Y a mí me maravilla porque tantas veces el Señor hace estas cosas y cuando leemos la palabra de Dios donde nos habla de su forma de ser. Pero él vio que la señora tenía fe. Exacto. Él vio la fe de la mujer y ella contra viento y marea llegó a su propósito porque creía realmente que solamente él podía sanarla. Y llegamos entonces al final, pastora, porque ya el tiempo nos corre. Otra vez. Así que podés despedirte y vamos a ir entonces a la buena noticia para terminar este programa de hoy. Yo les quiero animar a que tengan fe en lo que dice Dios. No es que no creamos a lo que dice la ciencia o los profesionales, no, sino que la última palabra y el último diagnóstico lo tiene el Señor, pero solo tenemos que tener un poquito de fe, mostrarle que le creemos y que creemos que Él quiere y es el único que puede revertir cualquier diagnóstico y ayudarte en cualquier problema, revertir cualquier situación familiar o económica o laboral o de salud. Él es el que puede y quiere hacerlo. Así que entonces, bueno, nos estamos viendo ya directamente el próximo domingo. Dios le bendiga, que este sea un día realmente donde puedas meditar en esto. Que cuando Dios viene y tenemos una experiencia con Dios, pero vamos más allá quizás a un encuentro con su Espíritu Santo. Es un espíritu, no le podemos ver, pero Él toca nuestra vida. Él nos trae a Jesús, nos habla de Jesús y tenemos ese encuentro tan maravilloso. Bueno, en ese encuentro es lo que nos pasó a nosotros en un día donde la ciencia decía que no, pero quizás en ese encuentro sea un problema económico o sea un problema de otra índole, donde cuando tenés un encuentro con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesús de Nazaret, entonces eso puede revertirse completamente. No te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios, así que Dios te bendiga que puedas creer en este día. Fue un placer haber compartido con ustedes un programa más de Realidades Cambiadas y recuerden que durante toda la semana esperamos sus comentarios. ¿Dónde? En nuestro mail lpaviva@hotmail.com o en nuestro canal de YouTube donde pueden ver este programa que nos encuentran como LP Aviva. También pueden hacerlo a través de un mensaje de texto o llamada a nuestro celular 221-558-8779. Nos reencontramos la próxima semana.